Recording. No, vamos a comenzar con la clase de historia. Hoy día vamos a ver sobre los conflictos ideológicos de la segunda mitad del siglo XX, más que todo entre el capitalismo y el socialismo. Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en 1945, el mundo quedó dividido en dos bloques ideológicos muy grandes. En ese entonces sí estaban muy divididos equitativamente. En una parte estaba la tendencia capitalista que era liderada por Estados Unidos, que más que todo decía defender la democracia y el libre mercado. Y por otra parte tenemos el lado comunista o socialista que era liderado por que actualmente se llama Rusia, y ella defendía la economía planificada y un Estado fuerte, es decir, invertir en el socialmente. Esta rivalidad entre estas ideologías llevó a los conflictos indirectos en diferentes partes del mundo y hasta ahora vemos esta pelea por las ideologías. Primero fue la Guerra Fría que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto político, económico y militar entre Estados Unidos y la URSS, entre Rusia, que duró desde 1947 a 1991, que es cuando cayó la URSS. Se dividió, se disolvió y quedó como la conocemos actualmente, la Rusia. No hubo un enfrentamiento directo, es decir, no hubo peleas con armas, no hubo misiles, no hubo nada, pero sí hubo una carrera armamentística y tecnológica. Más que todo era competencia porque ver quién es el mejor en esos ámbitos. Y luego esto se libró a través de guerras indirectas, propaganda, espionaje que hacían entre estas ambas partes. Por ejemplo, la URSS en Cuba instaló programas para vigilar a Estados Unidos y Estados Unidos por ahí instaló cerca de Rusia o de la URSS bloques, por ejemplo, en Irán, por ahí en Israel, tenía algo para estarte vigilando a la URSS. Unos elementos claves es que teníamos la doctrina de Truman y la doctrina de Janadov, que eran democracia y libertad, y el otro era el poder del Estado, que se peleaban más que todo en eso. Luego vemos que se armó un frente que es conocido como la OTAN, que hasta ahora perdura, y luego tenemos el Pacto de Varsovia, que es el bloque socialista, que este ya está un poquito menorado porque se han ido alejando los países más que todo. La OTAN, en cambio, ha seguido reforzándose hasta la actualidad se han sumado más países y por eso sucedió la actual guerra que tiene Rusia con Ucrania, porque Ucrania quería añadirse a la OTAN y Rusia no quería porque hay Occidente, o sea, Estados Unidos, va a estar más cerca de su país y eso no querían. Para ellos significaba peligro y un acto de guerra, por eso no invadieron Ucrania inmediatamente. Luego vemos que hubo una carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS que compitieron por la exploración del espacio más que todo. Un ejemplo claro es que en 1969 Estados Unidos llegó a la Luna en plena competencia con la URSS, pero la URSS mandó la primera nave con un ser vivo. Si nosotros recordamos por ahí a la famosísima Laika, que era una perrita que le mandaron en un cohete hacia el espacio. Luego tenemos las guerras por influencias y conflictos indirectos, o sea que estos dos bandos no participaban directamente, no se atacaban mutuamente, sino que por ahí financiaban a grupos para que ataque al otro lado, que financiaban por ahí a otros grupos y se atacaban así, pero nadie tenía la responsabilidad como así. ¿Cómo se enfrentaron estas dos ideologías? Primeramente, Estados Unidos y la URSS intervinieron en guerras y golpes de Estado en otros países para imponer esa ideología. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando Estados Unidos apoyó por ahí a Chile para que se libere de la, de la dictadura que tenía de los militares en ese entonces y volvieron a la democracia a elegir.
Unos conflictos claves que vemos eran la Guerra de las Coreas en 1950 y 1953, que ya se quedó dividida esa Corea. Por ejemplo, ahí conocemos a Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, por una parte, es comunista socialista y en el Corea del Sur es muy capitalista y quedó dividida. Estados Unidos apoyó a Corea del Sur y Rusia apoyó a Corea del Norte. También vemos la guerra de Vietnam, que Estados Unidos intervino para frenar el comunismo. Vietnam terminó unificando bajo el comunismo, no pudo vencer en esa guerra y terminó Rusia con ese territorio, pero no es que lo mandaba, sino que solo implantaba esa ideología. Luego tenemos la crisis de los misiles en Cuba en 1962, donde la URSS instaló misiles nucleares en Cuba, generando una crisis global. En ese entonces todos pensaban que se acercaba una tercera guerra mundial, pero ahora ya con bombas nucleares y eso nadie quería. A la final, Rusia, bueno, la URSS terminó echándose para atrás, digámoslo así, retiró los misiles y Estados Unidos desde ese entonces tiene un bloqueo a Cuba, por eso Cuba se ha vuelto terriblemente pobre, aparte de su ideología. Luego tenemos la carrera armamentista y las amenazas nucleares más que todo. Eh, Estados Unidos y la URSS desarrollaron arsenales nucleares enormes y hacían pruebas. El que tiene mayor poderío nuclear es Rusia. Bueno, la URSS que te explotó una bomba atómica en el océano y era 10 veces más poderosa que la que explotaron Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Así que Rusia tenía la delantera en las armas. Luego se creó la doctrina de destrucción mutua asegurada. Si un país atacaba, el otro respondería con igual fuerza. Es decir, si alguien iniciaba una guerra, el otro igual iban a intervenir mutuamente, pero con armas nucleares. Y eso significaría una tercera guerra mundial más que todo. Luego tenemos momentos claves. En 1949, por ejemplo, la URSS prueba su primera bomba atómica, que era muy poderosa en el estómago, en el océano super hongo, el triple de las bombas de Nagasaki e Hiroshima. En los años 60 se multiplicaron los ensayos nucleares, todos iban a probar en los océanos, en el Pacífico, en el Atlántico, iban y botaban las bombas ahí. En los años 80 se firmaron acuerdos para reducir las armas nucleares, aún se siguen queriendo deshacer de varias armas nucleares, aunque la mayoría de países poderosos económicamente, digámoslo así, siguen teniendo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más cabezas nucleares que todo el mundo. Luego sigue Rusia, últimamente China también ha construido bombas nucleares, Corea del Norte, por ahí Irán, tienen bombas nucleares en sus partes militares. Un ejemplo es que la Guerra Fría fomentó el miedo de la guerra nuclear, influyendo en la cultura y la política global. Todos vivían con miedo que haya una tercera guerra mundial, pero ya con bombas nucleares, y eso significaría la extinción de la raza humana, porque puede suceder un invierno nuclear, que puede hacer mutaciones, etcétera, como lo vemos en Chernobyl, que donde explotó una planta nuclear que las personas que estaban ahí lastimosamente fallecían por varias mutaciones. Luego, ¿por qué competían por el espacio? Si nos damos cuenta, en los años 60, 70 comenzaron a competir por el espacio. Esta exploración era una forma de demostrar superioridad tecnológica. Querían llegar a la Luna para demostrar quién es el más poderoso. Y ya sabemos cómo terminó. Estados Unidos llegó primero a la Luna con el Apolo 11 y la URSS terminó desintegrando. Unos logros importantes es que en 1957 la URSS lanza el Sputnik, que era el primer satélite artificial que rodeaba la Tierra, era como de esos que tenemos ahora para ver televisión, todos esos son satélites que siguen en el espacio, así como en esta imagen, siguen rodeando la Tierra. Luego en 1961 tenemos a Yuri Gagarin de la URSS, se convierte en el primer hombre en el espacio, pero no llegó a la Luna, solo llegó a la estratosfera y lastimosamente fallecían. Luego, en 1969, Estados Unidos llegó a la Luna con el Apolo 11, ese es el famosísimo. Hay unos que creían, otros que no, que era falso, pero
Está demostrado que ya han ido a la Luna. Un ejemplo claro esto era que la televisión y el cine reflejaron esta rivalidad con películas de ciencia ficción y espías. Por eso hay un montón de películas de esa época que la luna, que las estrellas, que viajes interestelares, porque en ese tiempo ese era el estilo de vida, que competían por ver quién era superior, más que todo, todos querían ir a la luna. Pero ¿qué afectó a América Latina? Acá nosotros los conflictos ideológicos, primero influyó, Estados Unidos apoyaba a las dictaduras militares para evitar el avance del comunismo. En cambio, los de la URSS apoyaban a movimientos revolucionarios en la región. Es decir, mandaban dinero para eh, que avancen, digamos, y contraten personas, contraten más militares, contraten propaganda, etcétera, para poder juntar la gente necesaria para dar un golpe de Estado o para instaurar esa ideología. Unos ejemplos claros son la Revolución Cubana. Un ejemplo, en 1959, Fidel Castro instauró un gobierno comunista aliado con la URSS y hasta la actualidad siguen aliados con Rusia, con China, con Corea, que son de la misma tendencia ideológica. Otro ejemplo claro es el golpe de Estado en Chile, que ocurrió en 1973, donde Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Salvador Allende, se, de- se declaraban dictadores, por decirlo así, y Estados Unidos financiaba para que derrocaran a ese presidente o esa dictadura militar y poder dar elecciones y poder que ganen esa ideología, la derecha. Luego tuvimos también un conflicto en Nicaragua en los años 80, que Estados Unidos financió a los contras para derrocar a los sandinistas. Igual, enviaba dinero, enviaban armas para que se peleen y fomenten la ideología que ellos querían. En este caso, Estados Unidos quería que todos sean capitalistas para dar el Tratado de Libre Comercio, es decir, que venga, que fluya el dinero, compren, venden, pero la mayoría de veces les favorecía a los Estados Unidos. Luego vemos que el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque comunista se dio porque, primeramente, la crisis económica en la URSS comenzó a tener graves problemas económicos, se comenzaron a separar los países que formaban esa unión, y luego las mismas personas ya quedaron un poco más pobres, iba empobreciendo la población y terminó por disolverse la Unión Soviética. De ahí ya quedaron los países que conocemos. Rusia, por ahí está Bielorrusia, Ucrania y todos los países que le son alrededor de Rusia. Luego tenemos las reformas de Mikhail Gorbachev en Petrovsk y Glasnost, que eran más para apoyar a una Rusia que sea un poquito más capitalista, o sea, pero que siguiendo teniendo la ideología socialista. Luego vemos las revoluciones en Europa y la caída del muro de Berlín, que era en 1989. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos, en la Alemania oriental y occidental, donde la occidental era capitalista y la oriental era socialista comunista. Y luego se dieron cuenta que los propios habitantes tumbaron el muro y se cayó y solo se unificó y quedó la Alemania, como la conocemos ahora. Un ejemplo es que en 1991 la URSS se disolvió y Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial y hasta ahora lo sigue siendo. Ahora ya lo sigue atrás China, pero en todo caso Estados Unidos sigue siendo la primera potencia. Por eso vemos en las noticias que ahora aranceles por aquí, aranceles por allá, porque ellos tienen el poder. La moneda más usada del mundo es el dólar y todas las transacciones se basan en el dólar. Como referencia las usan, no usan el yen de China, no usan el rublo de Rusia, sino el dólar. Por eso es tan fuerte el dólar. ¿Cuáles fueron las consecuencias globales de esto? Es que después de la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en la potencia dominante, es decir, se convirtió en la primera potencia mundial global. Luego
vemos un auge del capitalismo y la globalización, es decir, la mayoría de países del mundo son capitalistas, tienen libre mercado, es decir, exportan, venden, el dinero fluye en la mayoría de países, pero todavía quedan conflictos heredados. Por ejemplo, las tensiones en Corea siguen. Recordemos que en Corea no se ha terminado la guerra, solo está en el tratado de paz por un tiempo, pero no se ha declarado el fin de la guerra. Cualquier momento pueden continuar con esta guerra entre las Coreas, porque el sueño de las dos Coreas es volverse a unir, pero mientras sigan con las tensiones más que todo ideológicas, no podrán. Vemos que en Medio Oriente siempre ha habido las, las guerras más que todo. Y eso ya vimos en clases anteriores que era por la religión, también por las ideologías. La mayoría quieren ser comunistas, pero Estados Unidos por ahí manda a guerrillas para que sean, por ejemplo, Irak mandó. Luego está Rusia, que actualmente tiene un conflicto con Ucrania, que ya está por resolverse, dicen, pero todavía no sabemos nada. Un ejemplo claro es que la OTAN sigue activa. Por ejemplo, la OTAN, que significa el Tratado del Atlántico Norte, sigue activa y sigue expandiéndose por toda Europa. Pero la que financia todo es Estados Unidos. Es la que mayor aporte de dinero da para que siga activa esa organización. Rusia aún mantiene influencias en algunos ex países soviéticos, por ejemplo, por ahí Bielorrusia, que sí le apoya la guerra. Si Rusia se va, Bielorrusia se mete, por ahí Irán, Irak, Corea del Norte, China, se siguen apoyando mutuamente. Por eso es que Rusia no decayó en esta guerra, porque le sigue vendiendo los productos a China. Y China está feliz porque le vendan un poquito más barato. En conclusión, hemos aprendido que la Guerra Fría definió la política mundial durante la segunda mitad del siglo XX. Ya nos decidimos si éramos socialistas o capitalistas. En Latinoamérica no cambió mucho. La mayoría sigue de tendencia socialista, les gusta el populismo, todo eso a las personas más que todo, porque los gobiernos no han tenido, digamos, esa relevancia que se tiene por otras partes del mundo, que hay grupos participativos. Por ejemplo, aquí en Ecuador solo han habido dos presidentes en la historia que sean capitalistas netos. Por ejemplo, solo fue Lazo y Jaime Roldós Aguilera. Fueron los dos únicos que eran de tendencia capitalista. El resto son centro izquierda o socialistas. Por eso nos dan bonos, nos dan cosas por el estilo, porque eso es parte del programa de los socialistas, dar al pueblo por igual. Algunas cosas está bien, pero la economía lo sufre luego, porque el dinero no es que nace de los árboles. Luego vemos que hay conflictos ideológicos que impactaron a los países de todo el mundo, incluyendo América Latina, más que todo aquí, porque seguimos siendo una zona subdesarrollada. No hemos podido desarrollarnos, no hemos podido trascender como países de acá, y esto que tenemos la materia prima para hacerlo. La mayoría exportamos y luego volvemos a comprar esos productos ya hechos a un mayor precio, así que no hay sentido. Aunque terminó en 1991, sus efectos aún siguen influyendo en la geopolítica actual. Todavía siguen con algo de resentimiento, puede ser resentimiento social o algo de los exmandatarios. Por ejemplo, Vladimir Putin, él sigue, lo eligieron presidente en el 99, en los años 90, y sigue de presidente. Y él sueña con crear otra vez la Unión Soviética, ya que tengan una economía fuerte y que Occidente es causante de todos los daños. En China igual piensa que Estados Unidos es un diablo y etcétera, etcétera. Y al revés también piensan lo mismo. Así que toca más que todo reflexionar bien qué es lo bueno para cada país y que se adapte a su cultura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos con el deber, que este es un poquito largo. Bueno, tienen que hacerlo hasta el día sábado, es de realizar un collage. Si no se acuerdan cómo es un collage, es un álbum
así tipo álbum de fotos, ya. Ya les subí el examen se va a tomar el día lunes, Ya examen, profe. Ay. y solo de estas materias, cada materia ya Ah, un poquito menos ya el peso de las materias. Hay algunas que tienen un peso más, pero las materias como historia, por ahí filosofía, no duran mucho, una semana, artístico una semana, sí. Las materias que sí mm, duran un poquito más es matemáticas, física, química, que son un poquito más fuertes, pero historia profe, ¿y cuándo dan química? ¿Quién va a dar química? ya les han de mencionar, yo solo doy letras, la verdad. Así que Mm, vamos, ya, la ya. última tarea, que mañana solo vamos a ver un video, así que es la última tarea de historia. El día lunes les tomamos el examen, igual que de lenguaje, ya les voy a mandar. Tienen que ¿Cuál es el realizar, deber? Eh, el 9. Ya, ya. la última tarea, es la tarea número 9. Hay que realizar un collage sobre el socialismo y el capitalismo en una hoja. Y en la siguiente hoja debe plantear una opinión para usted. ¿Cuál es la mejor ideología? Y tiene que justificar esa elección. Es en total 2 hojitas y tiene que hacerlo a mano. ¿Ya? Mm, ¿Eso hasta cuándo? ¿Hasta el sábado? Sí, hasta el día sábado. ¿Sí Mm, recuerdan lo que era un collage? sí, dijo que era como un Un álbum, árbol, eso, como un de álbum. fotos. Un árbol. A los niños les saben mandar a hacer collage. Dividen aquí la mitad, capitalismo, socialismo, y pegan fotitos, y al reverso dan su opinión. Por ejemplo, para mí el capitalismo es mejor que el socialismo porque y tiene que redactar su justificación. Nada más. Eso queda para Ya. el sábado. Mañana vemos un videíto nada más y les explico cómo es el examen y terminamos. ¿Alguna preguntita? Profe, y hay que tomar, ve, las fotitos como que de, o Tiene que sea, buscar en Google, por ejemplo, así, o dibuja o imprime como usted se arregla. Por ejemplo, capitalismo. Busca y ponen imágenes y ya le va a sumar. Si quiere, dibuja o si no, las corta y las pega. No hay problema. Ya, eso es más que todo el deber. ya, profe. Ya. ¿Otra pregunta? No, cualquier cosa le aviso ahí en el WhatsApp, en Listo. interno. Entonces nos vemos el día de mañana con la última clase. Mañana es la última clase, así que nos vemos mañana. Chao, Hasta chao. mañana. Cuídense.